Buenas noches para todos. Estamos aquí esta noche hablando de un tema en particular que el pastor me había pedido que haga un copete, pero yo no puedo hacer un copete de este tema. Tengo que ahondar un poquito más. Entonces retrasé la lección de que empezaríamos hoy, pero la vamos a empezar el año que viene acerca de la ley de Dios porque ya terminamos el capítulo 17, 18, vendría a ser el capítulo 19 el que teníamos que tocar. Lo vamos a comenzar ya el año que viene. Y siguiendo sobre el tema de la seguridad de salvación, vamos a ver precisamente este tema en particular, que yo lo titulé 50 razones bíblicas por las cuales no podemos perder la salvación si hablamos de personas regeneradas, personas llamadas a la salvación por nuestro Señor. No, es imposible que la salvación se pierda, porque Dios nos da a través de Jesucristo vida eterna. Está bien, no nos da vida perpetua, dice que nos da vida eterna, o sea que estábamos vivos desde antes de la fundación del mundo para Dios. ¿Por qué? Porque ya habíamos sido elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa eterno, sin principio ni fin, si no sería vida perpetua. Tenemos vida eterna porque somos predestinados ya desde antes de que las cosas fueran, desde que todo fuera. Entonces vamos a hacer un poquito de historia para entrar en contexto de todo esto, de cómo viene, porque lo amerita el tema. Todo esto, esta confusión o esta mala interpretación comenzó con la idea de un monje llamado Pelagio. Estamos hablando del año 400 y pico, o sea, el siglo V. Empezó la disputa en el año 410, cuando Agustín empezó a escuchar estas enseñanzas que Pelagio estaba diseminando por Ginebra y alrededores. Y Agustín ha sido toda su vida un gran apologeta, un gran defensor de la doctrina bíblica, de la sana doctrina, y no podía quedarse callado ante todos estos disparates que Pelagio estaba elaborando y enseñando. Entonces, las enseñanzas de Pelagio lamentablemente no quedaron con Pelagio, se han diseminado a través del tiempo y a través de la historia de la iglesia hasta el día de hoy y permanecen aún, están siendo defendidas por una línea bautista que se llaman los bautistas generales. Nosotros estamos dentro del grupo de los bautistas particulares, no de los bautistas generales. Los bautistas generales adoptaron una forma semipelagiana o arminiana, una línea semipelagiana o arminiana que vendría a ser la misma cosa, ya lo voy a explicar. Pero nosotros no, nosotros somos bautistas reformados, que nos dicen calvinistas, mal llamado calvinista, por eso le explicaba a este don Enzo Zuleta que somos paulistas, no somos calvinistas, somos paulistas. Nosotros creemos en las doctrinas que están vertidas en la Biblia, escritas en la Biblia por mano del apóstol Pablo y Juan y Pedro y todos los apóstoles que escribieron ahí. Entonces, Pelagio era un irlandés y era asceta. No sé si saben lo que es el ascetismo. El ascetismo es una doctrina y una actitud que busca la perfección por los propios medios humanos. La perfección por los propios medios humanos. El ascetismo busca eso, sin la gracia de Dios, independientemente a lo que Dios quiera o no quiera, piense o no piense, y es una doctrina que se basa en una vida austera y mortificante. Se autoflagelan, etcétera, etcétera, para dominar la carne porque la carne siempre se revela sobre nuestra voluntad, porque es la carne, es nuestra carne. Pero ellos no, como tienen un pensamiento humanista, piensan como pensaba Pelagio, que
el hombre es básicamente bueno, cosa que ha trascendido los tiempos y hoy la filosofía y la psicología nos dicen eso, que el hombre es básicamente bueno, cosa que contradice frontalmente lo que la escritura afirma y lo que Dios afirma a través de la escritura, que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, Pelagio estaba preocupado por nuestra justicia. ¿Cómo podemos ser considerados justos ante Dios? Se preguntaba Pelagio. Bien, la pregunta lo llevó a replantear nuestra relación con Adán, la de nuestras generaciones posteriores a Adán con el padre de toda la humanidad que fue Adán. Y su reflexión sobre el asunto lo llevó a concluir que ser justos ante Dios depende pura y exclusivamente de la voluntad del hombre. Eso es lo que concluyó Pelagio, un soberano disparate. Pero bueno, como era irlandés y era asceta, eso justifica su forma de pensar, que todo depende del hombre, es lo que el hombre quiera, y él fue, por lo tanto, un gran defensor de lo que se llama hoy libre albedrío. El libre albedrío nosotros lo vimos en el capítulo 9, si se acuerdan de la declaración de fe, yo les puedo leer. En el párrafo 3 dice, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y uno de los versículos de referencia que tenía la declaración de fe, que tiene la declaración de fe que estudiamos en ese tiempo, era Efesios 2.1, por ejemplo, que dice que Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces el hombre nunca fue bueno, nunca fue una persona que se inclinara a Dios. Romanos 3, 10, 11 dice precisamente eso, que no hay ninguno bueno, no hay ninguno que busque a Dios. Desde esa óptica, Pelagio está errando y él está considerando lo que él piensa, pero no tiene en cuenta lo que piensa Dios. Si hubiera leído Romanos 5, Romanos 7, se daría cuenta que el hombre no tiene nada bueno, nada bueno. Ya vamos a ahondar en Romanos 5, por ejemplo, vamos a hacer una mención a Romanos 7 también, pero según Pelagio, tú y yo, cualquiera de nosotros, no nacemos con pecado ni con una naturaleza pecaminosa. Eso le tocó únicamente o lo afectó únicamente a Adán y no a su posteridad, no a su descendencia. En cambio, nacemos con una naturaleza que él llama neutra, ni buena ni mala. Depende de nosotros qué hagamos. Pelagio fue más allá y dijo que tenemos la capacidad moral de hacer lo que es correcto y de vivir una vida santa sin la gracia de Dios. Hasta ahí llegó y después lo agarró Agustín y tuvo una pequeña charla con él. Según él, tenemos ese famoso libre albedrío y podemos escoger servir a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús y no el de Adán. Claro, lógicamente, pensando como un humano, yo humanamente puedo elegir servir a Cristo y seguir a Cristo y imitar a Cristo y no a Adán en su pecado, teóricamente, según el pensamiento de Pelagio. Entonces, Pelagio niega la predestinación y la enseñanza del pecado original con este tipo de pensamiento. Son dos doctrinas fundamentales que nos lleva a entender lo que es el pecado en el hombre y lo que hace el pecado del hombre y cómo modifica la naturaleza humana para llevarlo a esa condición de pecador que está en un estado de depravación total, que es el punto 2 de nuestro tulip. Entonces, en la primera década del siglo V, en el año 410, Pelagio
Agustín escucha alguna enseñanza de Pelagio y no escaparon a su atención, y durante gran parte de esa década Agustín enfocó sus escritos en repudiar directamente y frontalmente esos escritos de Pelagio. Pelagio era un gran escritor, era un tipo que escribía mucho, que enseñaba mucho, tenía mucha influencia y mucha capacidad para propagar sus ideas. No digo de enseñar porque eso es mal enseñar lo que hacía él, pero enseñaba sus ideas. Entonces, Agustín enfocó sus escritos en repudiar estas ideas de Pelagio porque dañaban el corazón mismo del Evangelio, y es la realidad. ¿Quiénes somos si somos pecaminosos por naturaleza, si tenemos una capacidad moral innata en nosotros y si Dios nos predestina? Agustín consideraba que todas estas preguntas iban directamente al corazón del Evangelio, por lo que se propuso defender esta verdad bíblica. Entonces la controversia sobre las enseñanzas de Pelagio llegó a un punto culminante 8 años después, en el 418 aproximadamente, en el concilio de Cartago. Se formó un concilio para hablar sobre este tema y para ponerlo sobre la mesa de los grandes teólogos de esa época. Allí los miembros del concilio, bajo la dirección de Agustín y siguiendo sus escritos, condenaron a Pelagio y a sus seguidores. Hablamos de 418, la primera condena de Pelagio y sus doctrinas. Afirmaron la doctrina del pecado original y enfatizaron la necesidad de la gracia de Dios para llevarnos a Él y para capacitarnos para vivir una vida santa y justa, aceptable delante de Dios. Sin la gracia de Dios esto es imposible, totalmente imposible. Aunque Pelagio fue condenado, sus enseñanzas continuaron vivas. Entonces, de nuevo, un nuevo concilio en el 431 que se llamó Concilio de Éfeso, y Pelagio y sus enseñanzas y sus seguidores fueron nuevamente condenados por segunda vez. Pero eso tampoco fue suficiente. A finales del siglo V y a principios del siglo VI, hubo muchos en la iglesia que intentaron retomar y resucitar las enseñanzas de Pelagio. Y otra vez, en el concilio de Orange, esta vez en el 529, Pelagio fue condenado de nuevo por tercera vez y sus enseñanzas. Pero eso no detuvo el pelagianismo, que continúa de diversas formas hasta nuestros días. Cuando ustedes escuchen libre albedrío, es pelagianismo o semipelagianismo, lo mismo. Agustín tenía razón, el Evangelio estaba en juego, porque si yo leo la Biblia y leo el Salmo 14 y digo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y en el versículo 3 me dice que no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, que lo repite Pablo en Romanos 3, 10, 11. ¿Cómo puedo pensarlo como pensaba Pelagio? Un texto que trata de este tema es Romanos 5, del 12 al 21. Vamos a leer Romanos 5, vamos a buscar Romanos 5, 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto es por Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Romanos 5, 12 al 21 habla de la muerte en Adán y de la vida en Cristo. Es imposible conciliar la visión de Pelagio con la clara enseñanza de este pasaje, y no solo de este, sino de muchos otros. No podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos un Salvador. Y por la gracia de Dios tenemos uno, Jesucristo, que pagó la pena que merecíamos y cuya justicia nos es imputada por la sola fe, para la gloria de Dios. Y oramos entonces para que su iglesia, la de Cristo, continúe rechazando las falsas enseñanzas de Pelagio. Cada vez somos más, pero aún persisten los pelagianos, aún persisten los pelagianos. Vamos a ver lo que es semipelagianismo y arminianismo. Al respecto, copié una cita que escribe Sugel Michelén. Sugel Michelén es una autoridad en cuanto a algo de la historia de la Iglesia, y dice Michelén y doctrina eclesiástica, y dice Sugel: es importante señalar que el arminianismo no debe ser confundido con el semipelagianismo que abunda en las iglesias del día de hoy. El semipelagianismo enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede completarla por sí mismo. El arminianismo, en cambio, nos dice que el hombre no puede dar el paso inicial a la salvación a menos que sea capacitado primero por la llamada gracia previniente, irresistible de Dios. Previniente e irresistible, las dos cosas. Pero el paso final es una decisión de la voluntad humana solamente en la que Dios no interviene. Como Dios es omnisciente, la predestinación de Dios consiste en que Él sabía de antemano quiénes iban a creer, entonces a esos predestinó. En lo personal, y hablo por Oscar Fulco, este pensamiento no hace otra cosa que darle la razón al humanismo de Pelagio. Con otras palabras, con otra forma, pero es lo mismo. Aunque Arminio siempre quiso despegarse de Pelagio porque fue condenado, como ya vimos, 3 veces por hereje, ya que había sido condenado como hereje 2 veces, no, 3 veces, y él no quería quedar manchado. Hablo de Arminio, no quería quedar manchado, Jacobo de Arminio. Este pensamiento es una forma ridícula de ver la predestinación, porque decir que Dios se basa en su omnisciencia para saber quiénes van a creer y a esos elige es un disparate, lisa y llanamente. No es más que humanismo flagrante que muestra un Dios pequeño que para decir quién se salvará y quién no, tiene que hacer trampa. Dios corre la cortina del futuro y mira, a ver, Danielito va a creer.
¿Aarón va a creer? No, Aarón no va a creer. Entonces a Daniel lo salvo, a Aarón no lo salvo. Eso es una forma muy infantil de ver la omnisciencia de Dios y de ver la soberanía, de negar la soberanía de Dios en el asunto de la salvación. Totalmente ridícula. Dios pequeño, un Dios que tiene que ver a ver quién va a creer usando su omnisciencia para saber a quién va a salvar, a quién no. Disparate. Salmo 14:3, les dije recién, lo podemos leer, lo vamos a leer de la Biblia para que lo tengamos bien, bien claro. Salmos 14, versículo 3. Dice que todos se desviaron, que a una se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Lo mismo repite Romanos 10:11, con tal vez alguna pequeña diferencia. Romanos 3:10, ¿dónde está? Romanos 3:10 y 11. Como está escrito, lo que leímos recién estaba escrito en la época de Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, si no hay quien entiende y no hay quien busque a Dios, no hay ninguno justo, como dice Pelagio, que yo puedo ir a Dios a buscar salvación y iniciar la salvación por mí mismo. Es además más grave aún, porque le quiere robar la gloria a Dios en la salvación del hombre, sabiendo que la salvación del hombre de principio a fin es una obra de Dios. Jonás 2:9 dice que la salvación es de quién, del hombre. Jonás dice la salvación es de Jehová. Jonás 2:9, después anótenlo por ahí, léanlo, la segunda parte. Tal vez el semipelagianismo sea un poco más audaz y descarado que el arminianismo en esta declaración, pero en esencia son lo mismo, lo cual lo vemos en los 5 puntos de la doctrina humanista del arminianismo, que los leo a continuación. El primer punto dice que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe y perseverancia o incredulidad que Él prevé, o sea, por su presciencia, por eso Él elige. Esa es la forma de elección que tiene, según Arminio y según todos los seguidores de Arminio, que hoy son mayoría en las iglesias. El segundo punto dice que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. Entonces la sangre de Cristo de gran manera se desperdició, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, dice Primera de Juan 1:7, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no recuerdo mal, dice eso. Entonces, si nos limpia de todo pecado aquellos por los cuales Cristo murió. Entonces, ¿por qué los va a mandar Dios al infierno? Es una barbaridad. Hay otro versículo en los cuales defienden los arminianos y dice que por todos murió, que por todos murió. Ahora lo vamos a buscar. Esa que no te veo. Bueno, no lo encuentro, pero no importa. Ellos defienden con eso el tema de que Jesús murió por todos, pero bueno.
Es una contradicción que Corintios Cristo... 5:15, segunda de Corintios 5:15. Ah, segunda a los Corintios, sí. El tema es que si por todos murió y ellos con ese versículo quieren defender el que Jesús murió por todos, ¿por qué algunos se salvan y por qué algunos van a condenación eterna? Sería la pregunta. Y ellos no responden esa pregunta. Parece que el hombre, sabiendo que va al infierno, se quiere ir al infierno y no quiere ser salvado, no quiere irse al cielo, qué sé yo, no sé, no entiendo el razonamiento que emplea. El tercer punto dice que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Bueno, más o menos podemos estar de acuerdo con el tercer punto. El cuarto punto dice que esta obra previa de la gracia puede ser resistida. Nosotros decimos que la gracia de Dios cuando llama a salvación es irresistible. No hay forma de resistirla. En lo tocante al punto 5 dice sintéticamente que un creyente verdaderamente regenerado podría perder su fe y con ella su salvación. Y ese quinto punto es el más neurálgico de todos y el más tremendo de todos porque ahí se dividen las aguas entre los mismos arminianos al día de hoy. A mí me ha tocado interactuar con varios de ellos. Dice, no, 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 pero yo, ojo, que yo no soy arminiano, sería más bien calvinista yo, pero soy calvinista de 3 puntos. ¿Cómo es eso, calvinista de 3 puntos? Sí, porque creo que el hombre está totalmente depravado, creo que la salvación no se pierde por el tema ese que dice que los santos perseveran, y no la tienen clara tampoco, pero lo que no están de acuerdo con la redención particular, lo que en un principio se llamó expiación limitada, o sea que Cristo murió por cierta cantidad de que son sus elegidos, solamente sus elegidos, que es lo más coherente que podemos llamar, porque la Biblia así lo dice, así lo enseña, pero bueno, no sé, la seguridad de salvación es la seguridad de salvación, y ellos dicen que la seguridad de salvación no es tal porque la salvación de un verdaderamente regenerado puede ser perdida por falta de fe. Se puede perder su fe. Para nosotros esa persona no es regenerada, no alcanzó la regeneración, no, no es una persona llamada eficazmente por Cristo a salvación, por el Espíritu Santo a salvación, por Dios a salvación, y no ha escuchado el Evangelio, no ha recibido la fe, no ha recibido absolutamente nada de lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios, no es algo nuestro para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si los pelagianos dicen, y los semipelagianos y los arminianos dicen que eso es obra del hombre. El elegir si se va a salvar o no, la decisión está en el hombre, no en Dios. Entonces, todas esas cuestiones nacen a una galleta que termina siendo la inseguridad de salvación. El hombre no está nunca seguro de su salvación. Nosotros vimos que a pesar de nuestras dudas que a veces nos pueden tocar, porque a todos nos pueden tocar dudas cuando entramos en unos estados particulares de nuestra fe, en las cuales la fe decae, no se pierde, pero decae, cuando entramos en unos estados emocionales en los cuales nuestra alma está demasiado afligida y hasta nos apartamos de la oración, nos apartamos de Dios, nos apartamos de la iglesia, nos volvemos inclusive aparte de nuestra vida, la que teníamos antes de creer. Eso no significa que hayamos perdido la salvación, ni que tampoco hayamos renunciado, ni que hayamos apostatado de la fe.
Muchas veces es un estado transitorio en los cuales el creyente, después de un tiempo, según la gracia de Dios, puede volver. Ya lo vimos el jueves pasado cuando estudiamos el tema de la seguridad de salvación. Dios retira su gracia de la persona, pero no retira su salvación. Retira su rostro de esa persona, su comunión con esa persona porque persiste en pecado hasta que la disciplina, la endereza y la persona vuelve a su camino recto, a esos caminos de buenas obras. Entonces, ahora sí, vamos a las 50 razones bíblicas por las cuales la salvación no se pierde, y esto escríbanlo con mayúscula, en negrita, y anoten porque hay versículos a troche y moche, y hay, por ejemplo, un solo versículo tiene 3 o 4 razones, nos da 3 o 4 razones, inclusive un solo versículo por la cual la salvación no puede perderse. Por ejemplo, al hombre siempre le gustaría tener parte en su salvación, pero la Biblia nos enseña que no es por obra para que nadie se gloríe, y además también nos enseña que nadie busca a Dios, así que Isaías 49, 15 y 16, Isaías 19, 15 y 16, yo le voy a pedir a algún hermano que abra el micrófono y lo lea, pero dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Quién lo puede leer? Así participamos, porque si no se me van a dormir ahí. Isaías 49, 15 y 16. Sí, sí, Oscar. Dani. Sí, sí. Te digo, 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Amén. ¿Eso es seguridad o no es seguridad? Entonces, primer punto por la cual la salvación no se pierde, ese es un versículo de referencia que tenía yo de entrada. El primer punto de los 50, Juan 3, 15 y 10, 28, también Romanos 6, 23, se los doy para que anoten, después lo leemos uno o alguno de estos para no leer todo, porque si no, con 50 vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Primera de Juan 2, 25. Primera de Juan 5:11, Primera de Juan 5:13 y Efesios 1:3 y 14. Por definición, eterno significa que no tiene principio ni fin, como explicaba hace un rato. Todo creyente escogido es predestinado y tiene la vida eterna, y esta nunca puede perderse, porque si puede perderse no es eterno. Vamos a leer Efesios 1 del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conformes al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Más clarito. Segunda razón, la vida eterna es eterna. Daniel 12:2, Juan 3:16, 3:36, 5:24, 6:40, 6:47, Romanos 6:22, etcétera. Hay muchos más. De la misma manera, la vida eterna nunca puede terminarse. Esta es eterna independientemente del comportamiento del creyente. Independientemente del comportamiento del creyente, tiene la vida eterna. Ustedes saben que Dios tiene dos maneras con el creyente, de tratar con el creyente. Cuando el creyente anda en sus caminos, Dios lo bendice. Y cuando el creyente anda desviado de su camino, ¿Dios qué hace? Lo disciplina, pero lo vuelve a su camino, no lo abandona, no lo deja que se vaya para donde él quiera durante el tiempo que él quiera, sino durante el tiempo que Dios le permite. Entonces, la vida eterna, una vez que es recibida, es eterna. Juan 3:16 lo conocemos, Daniel 12:2 tal vez podamos leer para tener una referencia del Antiguo Testamento. Daniel 12, el último capítulo de Daniel. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. O sea, tanto la condenación como la glorificación son eternas, son para siempre. ¿Por qué dice perpetua en un caso y por qué dice eterna en otro? Ya lo expliqué hace un rato. La vida eterna no tiene ni principio ni fin, como nosotros. Nosotros somos eternos porque desde la eternidad pasada fuimos elegidos por Dios para la eternidad eterna, para siempre. Confusión perpetua, ¿por qué? Porque son nacidos y son perpetuamente, a partir de que nacieron, perpetuamente condenados, para siempre condenados. Eso significa perpetuo, pero no nacieron para ser condenados desde antes de nacer, sino que ellos se ganaron la condenación. Dios no los creó para mandarlos al infierno, Dios los creó porque él decidió crearlos, pero ellos eligieron el mal camino. Acuérdense de Eclesiastés, que dice, el hombre fue creado justo, pero ellos eligieron muchas perversiones. Entonces el hombre es el quien elige el camino de la perversión, de negar a Dios. Y como todos son los que niegan a Dios, todos los que son, todos los hombres somos y fuimos enemigos de Dios, Dios tiene que escoger desde antes de la fundación del mundo, escoger a algunos para salvación, porque si no todos se irían al infierno. Esa es la diferencia de eterno y perpetuo. Tercera razón, esta es la voluntad de Dios, por eso la vida es eterna. Juan 6:39, esta es la voluntad de Dios, que no se pierda ninguno de los que vienen a Cristo. Yo hago un resumen de lo que significa el versículo, ¿no? Para no leerlo. Cuarta razón, para el salvo está reservado el cielo. Primera de Pedro 1:4, y este es el caso de Primera de Pedro 1:4, que tiene 3 o 4 significados. Primero, que para el salvo está reservado el cielo, una herencia en el cielo es reservada para el creyente, esa herencia incorruptible. Quinto, Primera de Pedro 1:4 de nuevo, nadie puede corromper algo que Dios ha hecho incorruptible.
una herencia inmarcesible, incorruptible. Sexto, la salvación, o sea, la herencia no puede ser profanada. Primera de Pedro 1:4, nadie puede profanar lo cual Dios dice que no puede ser profanado. Vamos a leer Primera de Pedro 1:4 para sacarnos todas las dudas. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia, primero, incorruptible; segundo, incontaminada; y tercero, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para todos nosotros. Séptima razón, el salvo es sellado con el Espíritu Santo. El salvo es sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, lo leímos recién. Ningún poder en el cielo o en la tierra puede romper el sello de Dios. Ningún poder. Octava razón, el salvo es sellado para el día del rescate, como amortización. Efesios 4:30, el creyente es sellado hasta el día que Dios redima su cuerpo. Efesios 4:30. No quería leer todo, pero alguna leidita le vamos a decir. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Novena razón, el Espíritu Santo lo sostendrá siempre al creyente salvo. Juan 14:16-17, la morada del Espíritu Santo es permanente. No hay otra razón. La morada del Espíritu Santo es permanente. Juan 14:16-17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice el Señor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Décima razón, el salvo es conservado siempre. Salmo 37:28. Dios conserva al santo siempre. Eso es lo que dice el Salmo. Salmo 37:28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Repito, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. 11. Onceava razón, el salvo es nacido de Dios. Juan 1:12-13. El creyente en realidad es hecho hijo de Dios y no puede ser nonato. A todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por sangre, ni por carne, ni por sangre, sino por Dios, por el Espíritu de Dios. Siempre que lean Juan 1:12, lean Juan 1:13 también. Decimosegunda razón, el salvo es una nueva criatura, según 2 Corintios 5:17. Dios ha hecho al creyente una criatura nueva y nadie ni nada puede descrearlo. O como se dice ahora, nadie lo puede deconstruir en el lenguaje moderno que inventan ahora. Nadie puede deconstruir o descrear algo que Dios creó. Decimotercera razón, el salvo es creado en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Vamos de nuevo al Nuevo Testamento, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Número 14, el salvo es conservado para el reino divino. No se preocupe que yo les mando el apunte después para que lo tengan y lo puedan estudiar y lo puedan memorizar, aunque sea algunas razones, algunas pocas. El salmo es creado en Cristo Jesús, dijimos, el salmo es conservado para el reino divino. Esto es una maravillosa esperanza.
Segunda Timoteo 4:18 dice que el creyente es conservado como Pablo, ya que Dios no hace ninguna acepción de personas. Segunda Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala, escribe Pablo, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 15ª, el salvo es guardado, mantenido por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Dice Pedro, escribe Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante nuestra fe. ¿Y la fe es de quién? ¿Es nuestra o es de Dios? Es la fe que Dios nos da, por eso que somos preservados. Si fuera nuestra fe, chao. 16ª razón, Cristo ha orado por el Salvador. Cristo ha orado por el Salvador. La famosa oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:11. Jesús oró para que Dios guardara a todos los que Él le había dado a Cristo. Vamos a leerlo porque es hermoso esa oración. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 17, razón número 17. Las obras no pueden afectar su salvación. Según Romanos 11:6 dice que la salvación no es ganada por obras, por lo tanto no puede perderse por obras tampoco. No es ganada por obras, no se puede perder por obras. El único que podría hacer perder nuestra salvación o borrarla es Dios, pero no lo va a hacer porque es su promesa. Razón número 18, su fe es contada por justicia. Romanos 4:5 dice esto, que es la fe que trae la salvación a un creyente. La fe que trae la salvación a un creyente. Romanos 4:5. Más al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Su fe le es contada por justicia. Razón 19. Nada puede separarlo del amor de Cristo. Romanos 8, 38, 39, lo conocemos muy bien. Nada material, inmaterial, el pasado, el presente o el futuro puede separar a un creyente del amor de Cristo. Razón número 20. La salvación es del Señor. Jonás 2:9 y Hechos 9, 3 al 6, dice, la salvación es obra de Dios. Él la compró y la proporcionó a pesar de, esto es nosotros, a pesar de nosotros. Él la compró y la proporcionó a pesar de. Razón 21, Dios es capaz de guardarlo. Segunda Timoteo 1:12 dice que la salvación del creyente se basa en la capacidad o omnipotencia de Dios en guardarlo o mantenerlo. Razón 22, Dios le promete no entrar en condenación. Juan 5:24, esta promesa sería rota si algún creyente cayese en la condenación eterna. Vamos a leer, a ver, Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Espectacular, una promesa impresionante del Señor, directamente de Él.
23. Dios le promete no fallecer nunca. Juan 10, 27 y 28. Hermoso versículo. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué parte no entiende el arminiano? Hablando de mano para que rime. 24. El salvo nunca será expulsado, según Juan 6, 37. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice el Señor, y el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie será expulsado, nadie será rechazado. Razón 25. Todas las cosas son para su bien. Romanos 8, 28. Por el perder su salvación no sería algo bueno para él. Sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, dice Juan 8, 28, ¿verdad? Razón 26. El salvo está en las manos de Cristo. Juan 10, 28. 10, 28. Y yo les doy vida eterna, lo leímos recién, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. También el salvo está en las manos del Padre. Los dos versículos siguientes. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El salvo es y siempre será una oveja. Juan 10, 27 y 28. Bueno, ya lo leímos. Razón 29. La piedad de Dios nunca se termina. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El creyente es salvado por la piedad de Dios y esto dura para siempre. También lo podemos ver en el Salmo 136. Razón, razón número 30. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Razón 31. Sus pecados se han ido para siempre. Y acá hay varios versículos. Por ejemplo, Salmo 103:12, Miqueas 7:19, Isaías 38:17, Isaías 44:22 y Hebreos 10:17. Vamos a leer Miqueas, me gusta Miqueas. Abdías, Jonás, Miqueas. Abdías, Jonás, Miqueas. ¿Dónde está Miqueas? 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Echará en el fondo del mar, en lo profundo del mar, todos nuestros pecados, dice Miqueas. Razón 32. El salvo será como Cristo. Primera de Juan 3:2. Esto es una certeza, el creyente será como Cristo. Primera de Juan 3:2.
Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es, hablando de nuestro Señor. Razón 33. Dios ve al salvo como ya glorificado. Romanos 8:30 dice, el santo aparece como glorificado a la vista de Dios. Y a los que salvó, estos también glorificó. Razón 34. El salvo ha nacido de una semilla incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Razón 35. El salvo aparecerá como Cristo en la gloria. Colosenses 3:4. Promete al santo aparecer como Cristo cuando Él vuelva. Colosenses 3:4 promete al santo aparecer con Cristo cuando Él vuelva. Vamos a leerlo. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos avanzando un poquito más, a ver qué hora es. Ya estamos en la hora ya. Ya terminamos. El salvo está oculto en Cristo, según Colosenses 3:3. El creyente está profundamente muerto, pero vivo en Cristo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Razón 37. El salvo está muerto al y librado del pecado. Romanos 6:2-7. El pecado no puede afectar más el destino del santo. Él es liberado de ello. Razón 38. El Señor ahora ora por él. Hebreos 7:25. Dice que el Señor en este momento intercede en nombre del creyente. Hebreos 7:25. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor en su papel de sumo sacerdote está continuamente orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Razón 39. Dios terminará lo que comenzó. Dios terminará lo que comenzó. Según Filipenses 1:6, Dios comenzó el trabajo de salvación y lo terminará. Terminará la buena obra que Dios empezó, dice Filipenses. Razón 40. El salvo tiene el rescate eterno. Hebreos 9:12 dice eso. Hebreos 9:12. Ya lo vamos a ver que está acá cerquita. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Eterna redención. Razón 41. Su vida es la vida de Cristo, según Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Razón 42. El salvo tiene un convenio eterno con Dios, según Hebreos 13:20. Dios hizo un convenio, dar vida eterna al santo. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
43, razón 43, el salvo está libre de caerse por Cristo. El salvo está libre de caerse por Cristo. Judas 24. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Razón 44. La salvación es un regalo gratuito. Un regalo gratuito. Así que si alguien le quiere cobrar, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Creo que lo sabemos de memoria, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Regalo gratuito. Razón 45. Se le ha imputado justicia según Romanos 4, 6 y 7. Romanos 4, 6 y 7 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El salvo recibe un regalo sin condiciones. No, perdón, la justicia que el santo tiene es la justicia perfecta de Cristo. Además de una justicia perfecta de Cristo. Razón 46. El salvo es una parte de Cristo. El salvo ya es una parte de Cristo, según Efesios 5:30. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte, cada creyente es una parte del cuerpo de Cristo, hueso de su hueso. Razón 47. Cristo es el autor y el consumador de su salvación. Lo dice Hebreos 12:2. El autor y el consumador de su salvación. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo comenzó y terminará su salvación. 48. El salvo, ha sido predestinado para ser conformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Creo que lo sabemos, ya lo tenemos calado. Después de la salvación el creyente es predestinado, porque a los que antes conoció también los predestinó. También los predestinó, pero no sabiendo por su presencia, los predestinó por su soberanía. 49, penúltimo. La sangre de Cristo ha hecho la paz para el salvo. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como en la tierra, como las que están en los que están en la tierra como las que están en los cielos, perdón, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y número 50, el último de esta serie, de esta primera serie, la salvación es por gracia y no por obras. Efesios 2, 8 y 9. La salvación es ¿por qué? Por gracia y no por obras. Somos salvos por la gracia soberana de Dios por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es una cuestión nuestra, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, ni para que nadie saque pecho y diga esto porque yo quise ser salvo. Soy salvo porque Dios quiso, no porque yo quise. Yo no hubiera aceptado jamás nada que tuviera que ver con Dios en mi vida.
pero Dios dijo que tenía que ser de otra manera y así fueron. Estas, hermanos, son las 50 razones que les había prometido que íbamos a leer. Después yo se las envío, ustedes la leen, leen todos los versículos que no pudimos leer por una cuestión de tiempo, porque terminamos justito, pero si hubiera leído todos los versículos estaríamos todavía leyendo y si tuviera que explicar alguno más que más, pero creo que hay suficiente como para que ustedes tomen de ese paquete y ahí sí pueden hacer un copete, como dice el pastor, y tener a la mano un puñadito de versículos los cuales le aseguren que pueden defender la seguridad de salvación y pueden ridiculizar a aquellos arminianos que le vengan con que la salvación se pierde, o que el pentecostal que la, tiene la teología arminiana, los pentecostales, y encima son más enfáticos. Tengan en cuenta que cuando ellos presentan versículos bíblicos, como por ejemplo algún versículo de Deuteronomio que dice: Dios, pongo delante de vosotros el bien y el mal, elegid el bien, y ellos argumentan que eso deja a Dios librado al libre albedrío de la persona, elegir el bien, elegir el mal, y el hombre puede elegir tanto el bien como el mal. Pero eso es una suposición de ellos, porque si uno sigue leyendo la historia del pueblo de Israel después de que Dios le dijo eso, se va a dar cuenta que nunca el pueblo eligió el bien, nunca eligió el camino recto, siempre eligió el camino de la idolatría, de hacer su propia voluntad. Así que son todas cuestiones, situaciones en las cuales Dios plantea una posición ambivalente, si se quiere, pero el hombre siempre se va por el lado que se tiene que ir. En Romanos 7, creo que es el versículo 14, ahora lo vamos a ver, Romanos 7. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Por la concupiscencia de la carne. Podemos leer bastante de Romanos 7 para ver esto. Romanos Pablo dice que él, siendo apóstol, siente que hay otra ley en sus miembros que lo lleva al pecado y a la muerte, a la ley del pecado y de la muerte, porque es la concupiscencia de todo hombre, de la cual no nos podemos desligar y la vamos a tener siempre. Por la gracia de Dios podemos perseverar en nuestra santificación progresiva, pero siempre caemos tarde o temprano en algún pecado, siempre, siempre. Y continuamente siempre caemos, siempre rompemos el primer mandamiento, siempre, continuamente vivimos rompiendo el primero, no el segundo, pero el primero siempre, porque siempre hay algo más grande que Dios parece, o primero que Dios para nosotros, que es el trabajo, el hacer algo que nos quedó pendiente del día anterior y ya nos levantamos con eso y nos metemos ahí. Por lo menos a mí me pasa, no sé si usted a lo mejor ha superado todo eso, pero a mí me pasa. Yo muchas veces me levanto y me duermo con la cabeza pensando en algo que tengo que hacer mañana a primera hora, ni bien me levante, tac, y me dedico a eso, y en la mitad de lo que estoy haciendo digo: no me puse a orar, otra vez pasé al Señor por hacer lo que yo creía que tenía que hacer primero y lo que me parecía más importante a mí, y ahí quebranté ya el primer mandamiento. Es inevitable. Y como ese, un montón de mandamientos que continuamente estamos pisoteando, y los mandamientos que hacemos, o en los que caemos, los pecados en los que caemos por omisión, que son más tal vez que los por comisión, ¿no? Porque no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, ni hablar, ni lo nombro, porque ya todos saben de qué se trata, ¿no? Hay una sola tarea que Dios nos puso a nosotros como discípulos y no la cumplimos. Así que estamos pecando, vivimos pecando, somos unos pecadores fantásticos.